La escóbula de la brújula. Y veníamos hablando ya de esa finalidad que tenían los sacrificios, en la que, bueno, por una parte, pues los dioses parecían pedir sangre. También existía de otra manera, pues el poder estaba enlazado con todo ello, incluso con el control de la población, ¿no? Pero había un tema que a mí me llama mucho la atención, y es cuando con la muerte de un faraón, un emperador, etcétera, etcétera, pues se decide inmolar al resto del séquito o a sus mujeres, etcétera, etcétera. ¿Con qué fin? Muchos. Servidores del más allá, está claro. En el caso egipcio, claro, pues claro, lo que los podían ser servidores del más allá. Luego, por suerte, que evitaron matar a gente porque se quedaban sin población, hicieron los susceptis, que son las figurillas precisamente para que te sirvan en el más allá. Pero al principio no tenía ningún problema en cargarse a la gente. Pero es curioso cómo eso pasa en Egipto. Pero también pasaba en China, ¿no? Pasa en China y pasa en la India. Pasa en la India. Entonces, es curioso cómo sitios tan lejanos unos de otros tengan esas mismas costumbres, ¿no? Además, todo genera su propiedad. En la India, por ejemplo, estamos en el caso de Kaili, que es la diosa de la sangre y de la muerte por excelencia, ¿no? Sí, pero yo me refería a cuando hay un fallecimiento y tienen que ir las mujeres también, tienen que ir a esa pira funeraria, que es lo mismo, porque ya el tema, como dice muy bien Juan Ignacio, de la diosa Kali, ya eso es disparatado totalmente. Uh-huh. En la cultura celta, que también hubo esos sacrificios humanos, ¿también se practicaba esa inmolación junto con sus jefes? ¿Hay constancia de ello? Yo creo que bastante menos. Constancia real de todo esto que estamos hablando, hay bastante poca, realmente. Que haya esas inmolaciones, yo creo que no. Ahora, creo que se daba más en la cultura vikinga, cuando moría el jar, el jefe. Vamos a ver, la gala en concreto, que podíamos hacerla extrapolable al caso celta, en la Guerra de las Galias, tenemos el caso concreto de que Julio César sí que habla de este tipo de sacrificios, incluso de bosques sagrados, donde se hacen este tipo de sacrificios, que luego lo llevaría Lucano al poema de la Farsalia, en el que habla de un bosque sagrado que estaría a las entradas de lo que hoy día sería Marsella, donde precisamente hay áreas de sacrificios, de sacrificios humanos, cubierta por la sangre de los sacerdotes y por la sangre de los esclavos. O sea, algún toque documental. También es verdad que hablaba de galos, pero no exactamente de celtas. Yo lo que sí creo es que Julio César estaba muy interesado en que los galos fuesen muy salvajes, porque él tenía que justificar perfectamente todo lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces le interesaba que fuesen muy salvajes. Que, por cierto, fue una verdadera salvajada la conquista de la Galia. El número de muertos del que se habla es impresionante. Exactamente, por eso le interesaba que fuesen muy salvajes. Hay un testimonio de Estrabón que habla de sacrificios de estos que hacían los celtas, y una de las formas de vaticinar el futuro, porque muchos de los sacrificios se hacían precisamente con fines de adivinar lo que iba a ocurrir. Es decir, se ofrecía un personaje a los dioses para saber, en este caso con los estertores, si los hados eran funestos o no funestos. Y lo que decía que se clavaba una espada y en función de cómo se retorcieran los estertores, pues así sabían perfectamente el vaticinio. O sea, fíjate qué animalada. Lo que es curioso es que se hacía en la espalda. Sí, clavaba la espalda y tenía que ser un druida. El que, teóricamente, lo que yo he leído es que era un druida el que pegaba la estocada. Y luego, en función de eso, de las sacudidas que pegaba, pues... Claro. Sí, también se cuenta una leyenda que no sé hasta qué punto sería cierta, porque tampoco efectivamente existe una documentación en la que se describe cómo esos druidas hacían grandes muñecos de paja, que eran prácticamente gigantes, dentro del cual parece ser que quemaban a alguien, y en función de... Era un rito de fertilidad, en función de cómo era esa muerte, se anunciaba... Por eso digo que es una leyenda urbana, si el maíz iba a ser bueno. Joder, el maíz en la época de los celtas los timbres, no lo había en Europa. Los timbres y los teutones, que en parte eran celtas en la migración enorme que hacen hacia el sur, a los jefes de los ejércitos romanos y aliados que cogen, los queman en jaulas de mimbre a todos, uno tras otro. Es decir, eso es cierto. Wickerman. De todas maneras, por encima de todo esto yo creo que habría que aclarar un punto, y es el de quiénes se sacrificaban, porque yo creo que hay mucha confusión al respecto. Muchos se creen que eran única y exclusivamente los esclavos. Claro, depende de las culturas y los enemigos. Vamos a esbozar así, porque eran cultura, los esclavos, también estaban los enemigos, pero también había mucha gente del propio pueblo que ofrecía a sus hijos, por ejemplo, a sus hijos mayores, o ofrecía a sus mujeres, etcétera, etcétera. O los recién nacidos, claro, han sacrificado. A veces por un mero control de población,
como podía ser el caso de Esparta o de Cartago en algunos En momentos. Cartago, en el Tofelo, que se dedicaba al dios Baal Amón o a Tanit, eran niños, pero niños que se ofrecían voluntariamente. O Lo sea, que pasa los es que padres lo ofrecían. yo creo que distinguir hay tres cosas. Uno, lo que es el sacrificio ritual de carácter religioso a los dioses, uno. Lo que es el sacrificio o la eliminación de los que se consideraban no aptos o menos adecuados para el tipo de población, que eso casi todos los pueblos indoeuropeos de una manera u otra lo han hecho. O sea, desde iranios, sármatas hasta los propios romanos o los espartanos. Es decir, que eliminaban a toda la población, consideran que iba a ser una carga para la comunidad en un sistema de selección que sería una barbaridad, era una eugenesia brutal, pero que les garantizaba tener una población homogénea y acorde a lo que ellos buscaban, hasta lo que luego son las eliminaciones de población por causa de guerra, venganza o destrucción del enemigo, lo cual no es necesariamente un sacrificio humano. Exacto, Es decir, por ejemplo, si Tamerlán construía hizo 60 torres de cráneos en Anatolia, es decir, pero 60 torres de cráneos no era por un tema de que fuera un guerrero musulmán islámico y que lo hacía en honor a su Dios, no, lo hacía simplemente para la eliminación del enemigo y punto. Era una especie de señalítica, de cuidado. Es lo que vengo yo, sí. Hay un punto en que los sacrificios se van perdiendo. Y quiero saber cuál es vuestra opinión en este aspecto. Yo lo que he visto es, a medida que va perdiéndose la creencia en los dioses y va avanzando el mundo del derecho, va desapareciendo el sacrificio como ofrenda. O sea, viene con la civilización. Un poco se me ocurrió leyendo en su día Los ángeles que llevamos dentro, de Pinker. No lo dice él porque él empieza mucho más adelante, pero sí es verdad que es cuando el Estado crece, cuando el Estado nace, los sacrificios se reducen de manera sustancial en aquellas civilizaciones donde el Estado como máquina legislativa empieza a nacer. Pero mira, yo te diría, Guillermo, que aquí hay una gradación en este sentido, porque podríamos hablar, dentro de las múltiples clasificaciones que podríamos hacer, son los sacrificios hechos como rituales, efectivamente que corresponderían al tiempo más antiguo, incluso vendrían desde el propio Paleolítico. El sacrificio como exhibición de poder, como exhibición de potencia, como exhibición de autoridad, en fin, que eso ya lo hemos visto. El sacrificio como ejemplo para los demás, dice, como vayas por este camino, te va a tocar pasar lo que ha pasado que ese ya no es tan antiguo, porque ese se ha utilizado prácticamente hasta el siglo XVIII. Bueno, y pena de muerte todavía. Claro, y efectivamente. Y el sacrificio como castigo, que no ha desaparecido todavía, y que ha presentado todas las formas habidas. El gran problema es el último, ¿en qué se distingue el sacrificio humano como tal de ese último ejemplo? El último caso es el complejo, por ejemplo, Vlad de Valaquia, cuando hace el bosque de empalados en Tirgoviste, al lado de su capital, y tenía 20.000 tíos clavos en postes. Eso no es exactamente un sacrificio humano, es decir, es otra cosa. Es un sistema de crueldad con sus enemigos y con tus adversarios para demostrar tu poder, tu fuerza y para generar miedo. Dice, bueno, aparentemente el concepto es distinto, pero el resultado es el mismo. Y para crear espectáculo. Exacto. Y para crear espectáculo, porque mucho del sacrificio, por ejemplo, en lo que es la Alta Edad Media, sucede fundamentalmente como herencia del mundo romano. Por ejemplo, no olvidemos que Juan de Víclaro nos habla de un rebelde que en la época de Leovigildo, creo que se llamaba Burul o algo así, es metido dentro de un toro de bronce y es fundido con él. Es el asesino del rey Alaric, efectivamente. En Barcino, creo. Le meten un toro de bronce y le queman dentro. Y le queman dentro, de todas formas, sí, Miguel. En cuanto a lo que dice Guillermo, ¿cuándo empieza eso a cambiar? Pues enlazando con lo que decía Jesús al principio, cuando el poder ya no le interesa que lo tenga la religión, sino que lo tenga el Estado. Luego el Estado es el mismo que se encarga de que todos esos sacrificios humanos vayan desapareciendo para tener el poder el Estado y no la Iglesia. Y administrar esos sacrificios. Efectivamente, ahí quería ir a parar, porque estamos hablando de esos sacrificios humanos pues asociados pues a aplacar la cólera de los dioses que hemos estado hablando, también a cuestiones relacionadas con esos conflictos políticos, pero además hace un par de años el doctor Joseph Watts, si no me equivoco, junto a su equipo, publicó en la revista Nature un artículo sobre el tema de que estos sacrificios humanos surgen con la necesidad de establecer una jerarquía, Carmen. Sí, la verdad que sí. Una publicación muy interesante, es del año pasado, de hecho, de finales del 2016.
Lo que hacen es estudiar varias culturas de la zona de Indonesia y del Pacífico, de las islas pequeñas por ahí, 93, porque se habían hecho antes algún trabajo, pero muy reducidos, con muy pocos ejemplos. Ellos lo que analizan es la filogenia, la evolución genética de esas culturas para trazar un poco el origen evolutivo del que van derivando, y analizan 93, de las que 40 y tantas, no recuerdo ahora exactamente cuántas, practican sacrificios humanos. Con el análisis computacional derivado de eso, lo que concluyen es precisamente eso, que los sacrificios rituales ayudan o promueven de alguna manera a esa gran estratificación social que se presenta, que va un poco en paralelo. O sea, si la sociedad está muy estratificada, hay más sacrificios que si está menos estratificada, si es más igualitaria. También destaca, a mí me pareció curioso, es decir, aunque la sociedad sea más igualitaria, practique una cierta proporción de sacrificios, eso no contribuye a que se estratifique más. Es decir, para que se estratifique ya tienes que venir de partida con un poder, que es ahí un poco, yo creo, David, donde va esto. El uso ya no solo por la religión, sino como marcador de clase social y lo que decía antes Carlos, de meter miedo desde arriba, desde el que dominaba, sea el sacerdote en el caso de la religión, o sea el jerarca, digamos. Hay pocos reyes y pocos sumos sacerdotes que se hagan ellos mismos, se sacrifiquen ellos. Hay un caso muy concreto, que es el que cita James Fraser en el principio de la Rama Dorada, que es el caso del sacerdote del bosque de Nemi, de la Diana Táurica. Tiene, la condición no solamente de sacerdote, sino de sacerdote rey dentro del bosque nemorensis. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese bosque existe un roble donde existe la rama sagrada que nadie puede romper excepto un esclavo. Si hay un esclavo que consigue romper la rama sagrada, entonces tiene derecho a poder intentar matar al sacerdote y sucederle durante un año como rey y como sacerdote nuevo. Y luego tendrá que venir otro a matarle a él, de alguna manera. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera también está, de alguna manera, digamos, originado, según dice James Fraser, en ciertos rituales de fertilidad del mundo antiguo, que consideraba, pero no solo el mundo antiguo, sino también incluso la zona de Mesoamérica, que consideraba que la sangre tenía la capacidad de fertilizar a la madre tierra para que diera sus frutos en condiciones y tal. Eso es lo que nos dice Fraser, vamos. Hombre, además, bueno, en esta investigación lo que estaban planteando es que desde esa sociedad prehistórica, en principio igualitaria, en la que todos luchaban a nivel como cooperativa para conseguir, por ejemplo, la caza, etcétera, etcétera, de repente con el crecimiento de la población, lo que hay es un cambio de estatus y la necesidad de establecer un nuevo estatus de privilegios, ¿no? Sobre todo, bueno, pues en cuanto al jefe de la tribu, etcétera, etcétera, y de mantener ahí también, como hablan en el estudio, de mantener el control social, que yo creo que es la parte importante. La jerarquía y el orden social de esa sociedad. No, lo que ha dicho Carmen es verdad. Yo también leí ese informe en su momento y hice unas verdades como puños, en el sentido de que cuanto más desequilibrado esté los roles en esa sociedad, más sacrificios humanos hay y por lo tanto más intervención de los dioses. Cuando esa sociedad es más igualitaria, menos sacrificios porque ya no se necesita. Teniendo en cuenta que cuando hablamos de sacrificios humanos para homenajear o expiar las culpas en dedicación a un dios, porque lo demás son ejecuciones. Pues digo que es muy importante también desligar los dos aspectos. Una cosa son sacrificios, que creo que tiene que estar siempre en la esfera de lo sagrado y de lo religioso, y otras son las ejecuciones, que está en la esfera de lo civil o de lo pagano. En este trabajo lo que destacan es que esas culturas que ellos han analizado, que lo practican, no es solo ritual en el sentido de ofrenda a los dioses, sino que como castigo, que decía antes Juan Ignacio, a violaciones, digamos, de la ley, o específicamente para marcar esa diferencia de clases. O sea, que no es exclusivamente religioso en ese sentido. Pero mira, yo entiendo que... Igual que la religión también lo utiliza de alguna manera para arrogarse ese poder, igualmente. Yo entiendo que el sacrificio ritual fundamentalmente es algo efectivamente ritualizado que tiene que ver de alguna manera con la gens propia de cada tribu. Porque muchas veces
cuando nos encontramos que en este tipo de ritos es el propio sacrificado quien se presenta al sacrificio, es cuando estamos realmente hablando de un sacrificio ritual. En los otros casos no va voluntariamente, entonces podemos hablar de otro tipo de cosas. Pero es cuando el propio, quien va a morir, quien se presenta voluntariamente a esto, es cuando ya estamos hablando del rito puro. Por ejemplo, el caso concreto, por ejemplo en el caso bíblico, el caso de Abraham. Abraham tiene que hacer un sacrificio porque su Dios se lo manda, y él voluntariamente lleva a su hijo al sacrificio. Lo que pasa es que... Es muy llamativo eso, porque fijaros, cuando se lee la Biblia, ese Dios del que hablas, que es Yahvé, sí, claro, pues pide ese sacrificio y sin embargo considera bárbaros a los otros dioses que también piden lo mismo a sus súbditos. En el caso de Yahvé, cuando se lo pide a Abraham que mate a su hijo Isaac, curioso, esto lo dice la Biblia, porque en el Corán no habla de Isaac, habla de Ismael, cambia el personaje. Pero a última hora le cambia, pero en el fondo Yahvé es un Dios que también pide sacrificios humanos, a pesar de que luego en el Nuevo Testamento se le equipare a un Dios de amor. Es decir, cómo va variando, es muy interesante porque cómo sociológicamente en el Antiguo Testamento se admitía perfectamente un Dios vengativo y cómo en el Nuevo Testamento ya no se puede admitir un Dios vengativo y se le cambia ciertos roles. Claro, porque se ve la paja en el ojo ajeno, ¿no? Guillermo. De todas, para determinar bien, aunque hemos hablado de muchas formas de morir de forma voluntaria o involuntaria, la etimología de la palabra sacrificio también nos sirve mucho para determinar el objeto de lo que puede ser, porque viene de sacro facere, que es hacer un acto sagrado. Eso es, con por lo eso cual, digo que está nada siempre que en el no ámbito tenga sagrado. trascendencia religiosa, según lo que estamos hablando hoy, ya sabemos que sacrificio puede ser comer judías verdes si no te gustan, pero quiero decir que me encantan, pero para determinar bien de qué estamos hablando hace falta una necesidad, o sea, un querer trascender, ¿no? a algo más.